Vamos a compartir pantalla. Nos quedamos aquí, ¿no? En la Revolución Francesa. ¿Sí? Elizabeth, continúa con el tema, por favor. Buenas noches, dice. Buenas noches, Elizabeth. ¿Con cuál? Disculpe. Con aquí, Es que mi internet hace rato estaba mal y no pude entrar. pero envié el link reiteradamente. ¿Estaba mal el internet o...? Sí, es que yo estoy ocupando Wi-Fi, disculpe, Lice. Y estaba mal, la verdad. Ya, perfecto. Ya, continuemos por favor con el tema, Elizabeth. ¿Desde cuál leo? De Disculpe. aquí, la Revolución Francesa. Esto ya lo Ya, estamos repitiendo, ¿no? Pero vamos a recapitular de nuevo. ya. La Revolución Francesa. En 1789 estalló en Francia una revolución que acabaría con el régimen de absolutismo y de la monarquía. Francia estaba pasando por una gran crisis económica. No se había industrializado y las ideas de la ilustración tenía Industrialización. ay, ilustración. También pusieron en práctica. La revolución derrotó el rey llamado a una asamblea constituyente que proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Del hombre y del Asamblea ciudadano. Constituyente del Hombre y del Ciudadano. Estableció una constitución y una asamblea legislativa. Las ideas de la Revolución Francesa se expandieron por todo el mundo. ¿Qué nos indica en esta parte de la Revolución Francesa? Fue un conflicto social que se dio, ¿no? Social y político. Con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidos y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen, ¿no? ¿Sí? Continuemos con el capitalismo, burguesía y proletario. Elizabeth, continuemos con este título, por favor. Ya. El capitalismo, burguesías y proletariado. Con la revolución industrial triunfó el sistema capitalista. Su base es el liberalismo económico y los principales teóricos de este sistema fueron Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Smith. Todos ellos plantean que el Estado no debe intervenir en la economía y que esta debe ser regirse directo por el mercado, es decir, la ley de la oferta y de la demanda. ¿Sigo? Sí. Ya. Con el triunfo del capitalismo surgieron nuevas clases sociales. La burguesía y el proletariado. La burguesía basara su éxito en lo económico, mientras que el proletariado es la clase obrera organizada que luchara
por conseguir mejores en su calidad de vida y gracias a la lucha y a la acción de los sindicados obreros lograrán Sindicatos obreros lograrán sindicatos obreros lograrán la jornada laboral de 8 horas diarias según seguro laboral, derechos a vacaciones. La organización de las clases obrera en sindicatos y las bases teóricas de su lucha la desarrollaron los socialistas. Primero los llamados socialistas utópicos, como Said, utópicos, lleva acento la O. utópicos, como Said, Simón y Owen, y después a la teoría marxista de Carlos Marx y Federico Engels. Engels proponen que la clase obrera debe organizarse en sindicatos internacionales y luchar por conseguir el poder a través de la revolución. Así podrá retornar el capitalismo y establecer el socialismo y luego el comunismo. En el socialismo y en el comunismo desaparecerá la propiedad privada y se establecerá la dictadura del proletario. ¿Sigo? Ya. Hasta ahí nos indica el proletariado y la burguesía, ¿no? Es así, la burguesía es la clase social dueña de los medios de producción, ¿no? Y distribución, que controlaba la actividad industrial, mientras que el proletariado sería la clase social trabajadora que no es dueña de ningún medio productivo, ¿no? Ni puede controlar la producción. Por eso se daba la oferta y la demanda, ¿no? La oferta era el que ofertaba el precio del producto y la demanda, bueno, el que veía dónde estaba más económico podía adquirir, hacer las compras, ¿no? Por eso se da esta situación de la oferta y la demanda, y hoy en día también vivimos la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si tenemos demasiada demanda y hay demasiada oferta, bueno, nosotros nos vamos a lo más económico, ¿no? A bajo costo a hacer las compras. ¿Sí? Continuamos con este título más, Elizabeth. Ya. Disculpe, doctora, perdón, antes de seguir, yo quería pedirle un favor grande a usted. No sé si, como estos temas son un poquito más complejos y usted ya los domina el tema, quizás solamente leer del libro el encabezado y que usted nos dé como una charla. Quizás nos va a ayudar más, doctora, porque si fuera a leer el libro, ahorita nos salimos de la clase y cada uno lee su texto, ¿no? Tal vez usted con el conocimiento que tiene nos ayudaría en esta etapa mucho mejor. Por favor, si se pudiera. Les voy a preparar diapositiva. Vamos a terminar leyendo este tema y les voy a reforzar. Me comprometo a prepararle una diapositiva de este tema, ¿sí? Se los voy a enviar mañana, joven. Confíen en el grupo, confíen ustedes, compañeros, que este tema lo iban a exponer y yo les iba a reforzar, ¿no? Pero no solamente es reforzar en palabras, compañeros, es reforzarle con diapositivas para que el método de enseñanza, si bien no le ingresa, dice, no le entra por los ojos, le entra por los oídos. Pero en esta situación, como es una historia compleja, le podría decir, va a tener que ingresar por los ojos. ¿Por qué les digo? Al preparar las diapositivas, ustedes van a poder llevar la relación con el libro. ¿Les parece? Gracias, doctora. Yo no estoy conforme con este tema y con este grupo, les soy sincera. Así de claro. ¿No? Y así no van a sacar buenas notas, jóvenes. Porque el estudio y el esfuerzo que están haciendo es para ustedes, no es para mí. Ustedes se están formando. Pero veo la irresponsabilidad de este grupo y donde quedo
a media fuerza de poder reforzar este grupo, ¿no? Simplemente les puedo explicar así como voy explicándoles, reforzándoles un poco, pero no se les va a quedar a ustedes. He pasado por esa etapa y les digo con experiencia que leyendo el libro a veces no se nos queda algunos que no sabemos entender la lectura de comprensión, los que no tenemos conocimiento de lectura de comprensión. Por eso les pido mil disculpas por el grupo irresponsable, le podría decir así, que les voy a preparar su diapositiva y voy a ir reforzando este tema que estamos iniciando. Bueno. Continuemos con el siglo XX, por favor. Ya. El siglo XX, de 1900 a 1990, a 1945. En esta primera etapa del nuevo siglo, la humanidad vivió grandes transformaciones de la segunda revolución industrial y del progreso, pero también dos guerras mundiales y el establecimiento del régimen soviético y de los nacionalismos. Ya, un ratito les explico esta parte sobre el tema del siglo XX, la primera etapa del nuevo siglo de la humanidad, ¿no? A ver, ¿qué imaginan ustedes que era en esa etapa los que llevaron historia? ¿Qué pueden imaginar? A ver, hagamos trabajar nuestra mente, como se dice. Creo que se refiere a que se dio, antes del siglo XX, se dio las transformaciones y la segunda revolución industrial y también sucesivamente A ver, en el siglo XX, llegó a dar las dos guerras mundiales. en el siglo XX y 1900 y 1945 se nos caracteriza por los avances de la tecnología, medicina, la ciencia, al fin de la esclavitud, ¿no? En los llamados países subdesarrollados, ¿ya? La liberación de las mujeres en la mayor parte de los países occidentales, pero más que todo por el creciente desarrollo de la industria, ¿no? Convirtiéndose a varios países, entre ellos Estados Unidos, que Estados Unidos era la potencia en sí, ¿no? Potencia mundial. También en el siglo se destacó por las crisis y despotismo humano en forma de régimen. Ahí ingresaba totalitario que causaron efectos tales como la guerra mundial, como acaba de decir la compañera, y el genocidio, ¿no? Y en el genocidio, las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo, la pobreza. Como consecuencia, se profundizaron las siguientes desigualdades, digamos, ¿no? Las desigualdades en cuanto al desarrollo social, económico y tecnológico, ¿no? También se podría decir cuanto a la distribución de riqueza entre los países, las grandes diferencias en las calidades de vida de los habitantes, de la distancia, los regímenes del mundo. O sea, se daba, digamos, se demostraba tanto la riqueza que que se demostraba con la riqueza, la economía y la tecnología, ¿no? Simplemente ahí se dan los esclavos y los plebeyos, ¿no? En esta situación. Aquí en la Primera Guerra Mundial nos indica la rivalidad económica, ¿no? A ver,
En la guerra, en la Primera Guerra Mundial que se nos da en el 28 de julio de 1914 y 1918, anteriormente llamada la Gran Guerra, ¿no? ¿Fue así o no? Fue una confrontación bélica centrada en Europa, como también que empezó el 28 de julio de 1914. Tomen nota, jóvenes, tomen nota de 1914 y finaliza el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania acepta las condiciones del armisticio, ¿no? Jóvenes. ¿Se puede dejar entender lo que les estoy explicando así a resumen a largos rasgos? Sí, Lisa. En esta última parte analiza los aliados vencieron impusieron a Alemania cláusula en la que perdía todo su imperio colonial, se le prohibía tener ejército y debía pagar alta suma de dinero, especialmente a Francia, Australia, Hungría desapareció como el imperio y surgió nuevos países como Australia, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. ¿Recuerdan esta pregunta de aquí, jóvenes? ¿Quién recuerda el cuestionario que hicimos en estas preguntitas de aquí? Está la pregunta y está la respuesta. ¿Lo recuerdan? Sí, está. ¿Sí o no? Sí. Hay un niño también que está pasando clase, ¿no? ¿Sí? No muy bien, dicen, no la recuerdo muy bien. ¿Pasó clase con nosotros, joven? Sí, dicen, pasé. ¿Y cómo no se va a recordar? A ver, algún compañero que les recuerde la pregunta y la respuesta que habíamos dado. Continuando con la revolución de Rusia, ¿no? La revolución de Rusia que se nos dio en febrero de 1917. Esto fue las tropas revolucionarias atacadas a la policía racista en febrero-marzo de 1917, ¿ya? Derrota del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, aumento de la oposición al régimen racista dentro de los partidos liberales y socialistas, ¿no? Revolucionarios, ¿no? Jóvenes. Aumenta la oposición en este tema de la revolución rusa, aumento de la oposición en el régimen racista dentro de los partidos liberales y socialistas, ¿no? Ahí se nos viene, como se dice, la derrocamiento del racismo en Rusia, ¿no? El descontento también de la derecha política rusa por el fin del racismo. También se nos viene el principitando del golpe se me fue el nombrecito, Carnívoros, ¿no? También se puede dar la repartición de poderes entre un gobierno provisional y el soviet, ¿no? De
se me fue la palabra, déjenme castigo, de Petrogrado, que se irían distanciando hasta provocar la revolución en octubre, ¿ya? Entonces, no fue tan fácil para la revolución de Rusia, ¿no? Aquí indica una partecita, Rusia desapareció y surgió la Unión República Socialista Soviética, URSS, ¿no? Este URSS era un partido político. Se estableció la dictadura del proletariado y del Partido Comunista. URSS era el Partido Comunista que manejaban en Rusia, ¿no? Tomen nota. Entonces, se abolió la propiedad privada y todo pasó a manos del Estado soviético, ¿no? La propiedad privada ya no llega a ser propiedad privada, ya pasa a ser propiedad del Estado, ¿no? Son las tierras fiscales que nosotros lo llamamos aquí, allá llegaría a ser lo mismo. A la muerte de Lenin en 1924, la sucesión de Stalin, quien gobernó hasta 1953 y 1985, asume el poder en la URSS Gorbachev, ¿no? Esto, tomen nota, compañeros, que puede ser pregunta de examen, ¿sí? Con la revolución de Rusia se da el Partido Socialista, URSS. También se determina la propiedad privada, llega a ser parte del Estado, ¿sí? Racismo y nazismo. ¿Qué entienden por racismo y nazismo? ¿Escucharon qué es el fascismo? ¿Jóvenes? Sí, Lisa. ¿Qué es el fascismo y el nazismo? ¿Quién me puede explicar esa parte? El fascismo y el nazismo se dan en el periodo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? También llega a ser la crisis en 1929 que se inició en Estados Unidos, ¿no? El fascismo es, pues, antidemocrático. El fascismo, ¿no? Que no tenían ellos, Democracia. ¿correcto? No querían que se participe la democracia, ellos querían tener la razón, ¿no? Igual que el nazismo, parecido. Sí, Ya que Hitler creo que era el que lideraba el nazismo, sí, porque correcto. querían que a toda Alemania siga su régimen. Hitler era el que veía el tema del nazismo, ¿no? El político militar y dictador, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, y perseguía a los católicos, creo que. o como- No. Judíos. A los judíos. Judíos era, Ya racista, igual. ¿sí? Continuando, tenemos aquí también en Italia el fascismo llega al poder con Mussolini, quien en 1922, ¿no?
Y aquí está lo que estamos hablando en Alemania de Adolfo Hitler, ¿no? Quien comienza a destruir la democracia y se hizo llamar a sí mismo el Führer, ¿no? Lo que estamos hablando hace unos minutos sobre Hitler. ¿Sí? ¿Qué significa Führer, Listen? Guía. El guía. El guía solo permitía, dice, la existencia de su Partido Socialista Obrero Alemán, ¿no? Quería que todos fueran de acuerdo a sus leyes o A su propio normas. pensamiento, ¿no? A su propia organización de él que tenía. Todos Antiliberal. ellos estaban en contra de lo que es la propiedad privada, disculpe. Sí. Por eso llega a ser, llega a pasar a manos del Estado. Las propiedades privadas ya no son privadas, llegan a pasar al Estado y bueno, ya llega a ser propiedad del Estado, sería como aquí nosotros lo llamamos las tierras fiscales, ¿no? Que son parte del Estado. Esas tierras fiscales son cedidas a a las personas que lo necesiten, ¿no? A los campesinos, a los que requieran prácticamente, ¿sí? Y no tienen un terreno prácticamente inscrito a su nombre, ¿no? Igual lo que ocurrió con Venezuela. ¿Con quién, perdón? Lo mismo que ocurrió con Venezuela. Las mismas ideas. Con Venezuela y Cuba, más o menos, así. Sí, Venezuela y Cuba, digamos. Cuba particularmente, ¿no? Porque Cuba, digamos, ya es tierra del Estado, prácticamente todos son sometidos al Estado y no tienen derecho ni participación de voto, ni tendrán de voto, pero ¿de qué les sirve votar si no tienen una democracia participativa, ¿no? Donde participan y tienen ellos derecho a poder reclamar, ¿no? Los cubanos que se vienen aquí a nuestra tierra, a nuestro país, son bendecidos, ¿no? ¿Han visto que en una temporada teníamos varios médicos? Sí, Listen. Mayormente eran cubanos. Sí. ¿Se dieron cuenta ellos por qué estaban aquí, cómo llegaron aquí? ¿Alguna vez No. preguntaron ese tema de los médicos cubanos, cómo llegaron aquí? No, Listen. Comentarles un poquito que ellos, bueno, tuve la suerte de conocer un amigo médico que es actualmente cubano y justamente vino en una cuadrilla, ¿no? Una cuadrilla le dicen que son escuadrones de médicos que vienen como si fueran reclutados, como si fueran esclavizados a servir aquí a nuestro país. Su gobierno de ellos, de Cuba, en ese entonces estaba Fidel Castro todavía, creo que estaba lúcido y hacía los convenios con nuestro actual gobierno. Ellos firmaban un compromiso de trabajo, creo que se les pagaba $500 y $300 mandaban a Cuba y con $200 se quedaban aquí en Bolivia para la manutención de ellos, ¿no? Y manifiesta ese amigo cubano médico, mire cómo son, ¿no? Explotados los médicos cubanos, la verdad que me dio un poco de pena, porque ¿quién vive con $200 aquí en Santa Cruz? Y más aún si es, digamos, de otro país, no tiene vivienda, no tiene techo, pues, ¿no? Entonces, prácticamente ellos eran esclavizados, ¿no? Al final de la tarde, todos eran llamados lista, ingresaban a su dormitorio. Donde este amigo, él hace de escaparse prácticamente de su escuadrón que tenían que ya volverse a Cuba, ¿no? Ya se volvió -2, -3, -4, -5, y ya ellos se quedaron aquí. Muchos de esos escuadrones que vinieron de Cuba no fueron no volvieron a su país.
y a la familia allá en Cuba los habían sabido castigar con el tema de la ración de alimentación que les dan, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente que migra de allá como esclavos? Podría ser esclavo, ¿no? Si el gobierno les está mandando directamente a trabajar a nuestro país, eso significa que son esclavos, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Claro, son esclavos porque vienen a trabajar por una miseria y lo demás se lo lleva el Estado. Esa es la figura de nuestros médicos que vienen los cubanos, ¿no? Por la necesidad y por la esclavitud, digamos, que su gobierno les maneja a ellos. Y así tenemos buenos médicos aquí cubanos, les comento. Son muy buenos médicos, pero no tienen el derecho de ejercer la profesión por el motivo que no tienen la autorización de su país, ni tampoco los quieren convalidar los estudios aquí en Bolivia, porque su país les pone obstáculos para no poder ejercer la profesión, actualizar sus títulos, ¿no? Nosotros también cuando salgamos profesionales y queremos ejercer nuestra profesión en otro país, tenemos que ver qué país tiene el convenio con nuestra universidad y tenemos que dar exámenes, ¿no? Tenemos que dar un examen de actualización para poder ejercer, ¿no? Creo que nos hemos salido un poquito del tema, ¿no? Nos vamos con la Segunda Guerra Mundial. Aquí en la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de militares, ¿no? Engloba que el desarrollo entre 1939 y 1945 y Checoslovaquia, educido que vivían alemanes, ¿no? En esos países. Ellos también se vieron implicados, la mayor parte se vieron implicados de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, ¿no? ¿O no fue así? ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, solamente resistió la conquista Gran Bretaña, que declaró la guerra a URSS, ¿no? Teníamos una pregunta de Gran Bretaña, la declaración de la guerra. ¿Alguien recuerda? Esta parte ya tenemos resuelto, creo, para el examen del día viernes, jóvenes. Y también invadió en 1942 prácticamente toda Europa. Estaba bajo el dominio de Nazi, ¿no? Podemos acompañar ahí las agrupaciones de dos alianzas militares enfrentadas a los aliados de la Segunda Guerra Mundial y la potencia del eje, ¿no? Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y en un estado de la guerra total, ¿no? En que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica y militares y científica al servicio del esfuerzo bélico, ¿no? También aquí la distinción entre recursos civiles y militares marcadas por hechos de enorme repulsión que incluyeron la muerte masiva de los civiles, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿Quién recuerda esa partecita del tema de la Segunda Guerra Mundial? Jóvenes, participemos esta partecita a ver de la guerra.
¿Se acuerdan o no? Las consecuencias que se da ahí fue el colapso de Alemania, ¿no? Alemania nazi, la caída de los imperios, japonés, italiano, ¿no? La creación de las Naciones Unidas, la emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como seres las superpotencias que tenían. Fue un comienzo de la Guerra Fría ahí, ¿no? El reino de la Guerra Civil China también se dio. Inicio del proceso de descolonización de Asia y África. La división de Corea. La ocupación de Alemania y Japón. ¿Recuerdan? ¿Jóvenes? No me acuerdo nada de lo que están. Tienen que repasar sus libros, jóvenes. Aquí en el libro ya encontré 4